Listo. Entonces, vamos a empezar el área de mesa redonda. Tienen que estar atentos, por favor, porque en cualquier momento voy a empezar a hacer preguntas y vamos a hacer un poquito más dinámicos el tema del caso. Para empezar, para poder discutir el tema de hemorragia digestiva alta, vamos a empezar con este caso, que es un paciente varón de 67 años, con antecedentes de importancia de ser un paciente diabético con un diagnóstico de diabetes mellitus en tratamiento con insulina, insulino requiriente, paciente con ingesta de alcohol, enolismo activo desde hace unos 7 años. El paciente menciona que todas las semanas, según él, bebedor social, y se toma por lo menos una caja de cerveza con los amigos todos los fines de semana, y tiene también el antecedente de una amputación de ambos, acá está mal, miembros inferiores, que como parte de un pie diabético, como manifestaciones tardías de la enfermedad de la diabetes, porque el paciente diabético tiene ya más de 20 años. Ingresa a la emergencia indicando que el paciente tiene vómitos con sangre. Refiere él que siente un dolor a nivel de epigastrio y luego de ese dolor le da una sensación nauseosa e inmediatamente lo que vomita es sangre. Entonces, para nosotros poder entender estos conceptos y empezar a definir adecuadamente, tenemos que entender cuál es la definición de hemorragia digestiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva alta, estamos hablando de todas las pérdidas de sangre que se produzca por encima de una lesión situada en el tracto digestivo. En este caso, estamos hablando de digestivo alto, que es aquel sangrado que se produce por encima de la ampolla o la papila de Batter. También hay la definición de hemorragia digestiva baja, que es aquel sangrado que se presenta por debajo de la válvula ileocecal, y también ya se tiene en consideración aquellas hemorragias de origen intermedio, que principalmente son aquellas de intestino delgado, ¿no? Que se presentan después de la papila de Batter y antes de la válvula ileocecal. La clasificación de las hemorragias digestivas es muy importante. Cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa a la emergencia, porque esto entendamos que es una emergencia, el paciente raras veces viene al consultorio diciendo he vomitado sangre. El paciente en estos casos normalmente son pacientes que ingresan a una emergencia si es que no están descompensados. Cuando tenemos un paciente que ingresa por hemorragia digestiva, tenemos que diferenciar y ponernos a pensar qué tipo de hemorragia digestiva alta es. Entonces tenemos acá una clasificación muy didáctica de decir, ok, esta es una hemorragia digestiva alta varicial o es una hemorragia digestiva alta no varicial. Cuando hablamos nosotros de una hemorragia digestiva alta varicial, aquellas que están relacionadas a pérdida de sangre por vasos, por ejemplo, varices esofágicas, varices gástricas o la misma gastropatía hipertensiva portal. Entendiendo que la hipertensión portal puede ser tanto cirrótica como no cirrótica. Basta que nosotros pensemos que es por origen de varices, por hipertensión portal, nosotros tenemos que manejarla y clasificarla de esa manera. Y tenemos el gran grupo, que es la mayoría de causas de hemorragias digestivas, que son aquellas hemorragias digestivas altas no variciales. Las hemorragias digestivas altas no variciales, a la cabeza como causa tenemos a la enfermedad ulceropéctica, ¿no? Tenemos las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Seguido tenemos las lesiones ulceradas o las lesiones proliferativas asociadas a cáncer gástrico. También tenemos algunas lesiones agudas de mucosa gástrica tipo erosiones, pero una gastropatía erosiva severa, que principalmente es frecuente verlo en pacientes con una gastropatía urémica, principalmente pacientes renales. También en algunos casos se puede presentar como lesiones vasculares, por ejemplo, una lesión de Delacroix, una esofagitis erosiva, etcétera, como otras causas más que ustedes van a poder ver. Entendiendo un poco la fisiopatología en cada uno de ellos, tenemos que diferenciar por qué se podría producir una hemorragia digestiva alta, sea varicial o no varicial. Como les mencionaba, cuando nosotros hablamos de una hemorragia digestiva alta varicial, estamos hablando de que hay una elevación de la presión en el sistema porta a nivel hepático, que puede ser en el contexto de un hígado cirrótico o no. Este flujo de sangre
o este aumento de la presión de sangre, mejor dicho, a nivel de la porta, pueden ser por causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Dentro de las causas prehepáticas, lo más frecuente son las trombosis de la porta o las trombosis de las esplénicas, que aumentan el flujo de sangre y eso hace de que la sangre se vaya por las colaterales y por lo tanto se produzcan las varices esofágicas y las varices gástricas. En el caso de la hepática, que es la más frecuente, que es lo que nosotros, lo primero que pensamos es cirrosis, ¿no? La causa de la cirrosis por el mismo endurecimiento del hígado. Miren que el hígado es un órgano muy vascularizado, al no tener, digamos, la posibilidad de la sangre de la porta de poder ingresar al hígado a consecuencia de esta fibrosis marcada que se presenta, comienza a ir la sangre por las colaterales y por eso es de que condiciones esplenomegalia, varices mesentéricas y también varices a nivel gástricas y esofágicas. Y como causas poshepáticas también el síndrome de Budd-Chiari es una de las causas frecuentes que pueden condicionar varices. Con esto yo lo que les quiero mencionar es que las hemorragias digestivas altas variciales pueden ser por hipertensión portal, más la hipertensión portal puede ser por causas cirróticas y no cirróticas. Si bien es cierto, las causas más frecuentes son las cirróticas, pero no son las únicas causas que tenemos que tener en la cabeza. ¿Por qué es importante que nosotros clasifiquemos? Y eso se los quiero dejar bien en claro. Y es porque el manejo varía completamente entre el manejo de una hemorragia digestiva alta varicial y la no varicial. Eso es lo que hace importante una buena anamnesis, buena captura o recopilación de antecedentes personales y un buen examen físico. Yo, como siempre les recalco a todos mis alumnos, la base de un buen diagnóstico es hacer una buena historia clínica. Y la historia clínica se basa en una buena anamnesis y en un buen examen físico. Si ustedes recopilan bien la información a nivel de la anamnesis, van a poder dirigir y hacer un buen examen físico. Y si ustedes hacen unión entre la anamnesis y el examen físico, van a poder dar buenas presunciones diagnósticas que van a lograr un buen plan de trabajo que lleguen a confirmar el diagnóstico que ustedes sospecharon. Entonces, en este caso de hemorragias digestivas altas, es muy importante que ustedes sepan desde un inicio catalogar a un paciente como varicial y no varicial porque el manejo les va a variar mucho y eso puede implicar en la respuesta al tratamiento y en la sobrevida del paciente que están teniendo. Si ustedes se dan cuenta, la fisiopatología de la parte varicial es más que nada por la hipertensión portal. En el caso de la hemorragia digestiva alta no varicial, simplemente se produce porque hay un desbalance de los factores agresores y defensores de la mucosa. ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores agresores? El ácido. ¿Cuál es, por ejemplo, un factor defensor de la mucosa? El moco. Entonces, cuando hay una disrupción o hay un desequilibrio de estos, ¿no? Hay aumento de los factores proinflamatorios o disminuyen las prostaglandinas o aumenta la respuesta inflamatoria en el caso que esté asociado, por ejemplo, al Helicobacter pylori, que es una de las causas más frecuentes, o hay una agresión constante de la mucosa, por ejemplo, con el consumo de antiinflamatorios o antibióticos. Entonces, esto hace de que se forme un desbalance entre estos factores, se rompa este equilibrio entre estos factores y se produzca una disrupción de la mucosa exponiendo los vasos y esto produciendo una hemorragia digestiva. ¿Cuáles son las características clínicas de de las hemorragias digestivas? Y aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que por favor todos estén atentos porque voy a preguntar al azar. Cuando nosotros tenemos una hemorragia digestiva, ya hemos mencionado que tenemos que diferenciar si es que esta hemorragia digestiva es una hemorragia digestiva alta varicial o una hemorragia digestiva alta no varicial, ¿ok? Pero para nosotros poder definir que esta hemorragia digestiva es una hemorragia digestiva alta, tenemos que saber perfectamente diferenciar cuáles son los tipos de manifestaciones clínicas que se pueden presentar en una hemorragia digestiva. Entonces, al azar, cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva, tenemos ciertas manifestaciones clínicas
que se pueden presentar o formas de presentación, si lo quieren ver así, de las hemorragias digestivas. Ojo que estoy hablando de hemorragias digestivas en general, no estoy diferenciando entre hemorragias digestivas altas o bajas, estoy hablando de hemorragias digestivas en general. Entonces pregunto, Fabián Bustamante, ¿cuál es una de esas manifestaciones clínicas? Sí, doctora, uno sería la hematemesis. ¿Y cómo se define la hematemesis? ¿Cuáles son las características de la hematemesis? Sí, es la expulsión de sangre con el vómito. Vómito de sangre. Esa Ah, es la vómito. definición. Hematemesis, vómito de sangre, que puede ser si es un sangrado reciente, un vómito de sangre rojo vivo o rojo vinoso, y si es un vómito de sangre digerida, puede ser un vómito borráceo. Muy bien, a ver, Jacqueline Medina. Otra manifestación Sí, clínica de las hemorragias digestivas, ¿cuál es? podría ser las deposiciones negras. ¿Y cómo se llama eso? ¿Alguien que le quiera ayudar? Las melenas. Melena, ¿ok? Pero no son cualquier tipo de deposiciones negras, ¿ok? Porque un paciente que toma hierro puede tener deposiciones negras, un paciente que comió beterraga puede tener deposiciones negras, un paciente que ha consumido bismutol o bismuto puede tener deposiciones negras. La característica de la melena es que son deposiciones negras tipo brea, alquitranadas, como lo dice Bernardo, ¿no es cierto? Ustedes lo ven y literalmente son deposiciones negras tipo brea. Son ese negro pastoso, rojo brilloso. Ahí no hay deposiciones. Ahí todo es una sangre totalmente digerida de color negro, rojo, de color negro, perdón, así brillante tipo brea. Esa es la característica de la melena, ¿ok? Bien, ¿cuál es otro tipo de manifestación de hemorragia digestiva? A ver, Andrea Castillo. Andrea, chicos, tienen que estar atentos y ser dinámicos, porque si no nos quedamos toda la mañana. ¿Me escucha? Dime, Andrea. Sí, Ah, ya. ¿Puede ser náuseas? con manifestación clínica de hemorragia digestiva, no. A ver, Brenda Espejo. Sí, doctora, en ese caso podría ser la presencia de melena también. Ya hemos mencionado la melena. Estamos con hematemesis, melena. Otro, Daniel Quesada. Atentos, chicos. Quizás el vómito horráceo. ¿Qué es otra característica de la hematemesis que ya lo hemos mencionado? Rubén Arenas. Hematequesia, doctora. Hematoquesia, ¿ok? Y cuando hablamos de hematoquesia, ¿cuál es la característica de la hematoquesia, Rubén? Doctora, en la deposición de sangre roja, rutilante. No. Hasta ahí estábamos bien, la hematoquesia, pero no es rojo rutilante. Jimena de la Cruz. También podría ser la hematorragia. Rectorragia, pero todavía falta la definición de hematoquesia. ¿Cuál es la característica de la hematoquesia? A ver, chicos, por el chat, ¿cuál es la característica de la hematoquesia? Ustedes mismos. El color vino. Son deposiciones con sangre rojo vinoso, ¿ok? Esa es la característica de la hematoquesia, que son sangrados rojo vinosos que pueden estar acompañados o no de coágulos. No siempre va a ser coagulada, pero sí de un color rojo vinoso. Esa es la característica de la hematoquesia, ¿ok? Y lo último, como mencionó su compañera, que es la rectorragia, que ¿cuál es la característica de la rectorragia a diferencia de la hematoquesia? Ustedes mismos chicos por el chat.
rojo vivo, rojo rutilante. Es la diferencia que tenemos, porque cuando nosotros hablamos de rectorragia, como su mismo nombre lo dice, recto, estamos hablando de un sangrado reciente a nivel de recto canal anal. Por lo tanto, no da tiempo para que esa sangre pueda ser digerida y se elimina tal como se expulsa, mejor dicho, tal como se está perdiendo, ¿no? Que en este caso es rojo vivo. Entonces, teniendo estos conceptos en claro, que es hematemesis, melena, hematoquesia y rectorragia, vamos a hacer una diferenciación rápida y práctica para que ustedes puedan tener el concepto bien claro de cuándo estamos hablando de una hemorragia digestiva alta, cuándo estamos hablando de una hemorragia digestiva baja y cuándo estamos hablando de una hemorragia digestiva intermedia. Pregunto por el chat, porque si no nos vamos a demorar. La hematemesis es característico de qué tipo de hemorragia digestiva. ¿Es una hemorragia digestiva alta, intermedia o baja? Alta, perfecto. Es característico de una hemorragia digestiva alta. La melena es característico de alta, baja, intermedia. Alta. Muy bien. Pregunto, la hematoquesia es característico de la hemorragia digestiva alta, intermedia o baja? Baja. Muy bien. Y la rectorragia está más que decirlo, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que es de región rectoanal y que por lo tanto es característico de una hemorragia digestiva baja. Ahora, pregunto, ¿una hematemesis puede presentarse como una hemorragia digestiva baja? Candy Albornoz. Doctora, ¿Una hematemesis puede ser característico de una hemorragia digestiva baja o intermedia? no. Ok, a ver, César Monroy. ¿Alguien de ustedes que quiera opinar? A ver, Denis Navarro. Eso de la hematoquesia lo vamos a ver en el que sigue. Bernardo. Ahorita lo vamos a ver. La hematemesis, para avanzar, definitivamente no es característico de hemorragia digestiva baja. Pero, sin embargo, si está justo en el límite de la papila, de la ampolla, puede hacer de que haya una lesión con gran volumen de pérdida que pueda también manifestarse como hematemesis. No es lo característico, pero pudiera presentarse. Ahora, yo pregunto, ¿la melena puede presentarse en hemorragias digestivas intermedias o bajas? Yesenia Machaca. Sí, doctora. ¿En qué caso se puede presentar como hemorragia digestiva baja? Por ejemplo, cuando haya tránsito lento de las heces que se estén mezclado. En caso de tránsito lento, muy bien, o en lesiones de colon derecho con tránsito lento que pudieran llevar a hemorragia digestiva baja. Por lo tanto, la melena no es solo característico de una hemorragia digestiva alta,
también puede presentarse de forma inusual, pero se puede presentar también en casos de hemorragia digestiva intermedio-baja. ¿En qué casos? En aquellos pacientes con tránsito lento. ¿Ok? Bien. La hematoquesia puede ser causa de hemorragia digestiva alta o intermedia. Lady. Lady, levantaste la mano. A ver, Kiara Altamirano. Sí, doctora. Bueno, la hematoquesia podría indicar en algunos casos sangrado digestivo alto si es que hubiese un tránsito acelerado. Exacto. La hematoquesia tampoco es patognomónico de hemorragia digestiva baja. También se puede presentar en aquellos pacientes que tienen tránsito acelerado o en aquellos pacientes que están con pérdidas de gran volumen. Estos pacientes, cuando nosotros pensamos que una hematoquesia es a consecuencia de una hemorragia digestiva alta, cuando el paciente viene con un cuadro clínico característico de hematoquesia más un trastorno hemodinámico. Aquellos pacientes que vienen pálidos, diaforéticos, hipotensos, taquicárdicos, incluso hasta con cuadro de síncope con desvanecimiento, son pacientes que tenemos que pensar que esa hematoquesia no es necesariamente baja, sino que ya está viniendo por un cuadro de una hemorragia digestiva alta. Entonces, estas definiciones tan simples, este cuadro simple, les va a servir para ustedes para toda su vida. ¿Para qué? Porque con este cuadro ustedes van a poder diferenciar qué tipo de sangrado está presentando el paciente, a qué nivel está presentando el paciente el sangrado, y de acuerdo a esto ustedes hacer su plan de trabajo. Porque cuando yo tengo una hemorragia digestiva alta, lo primero que yo pienso hacer es una videoendoscopía. Yo no voy a pensar en un paciente con una melena inicial, meterlo de frente a una colonoscopía porque estoy perdiendo tiempo. Entonces, me ayuda a dirigir mi plan de trabajo y el manejo en ese paciente. Igual, si yo tengo una hemorragia digestiva baja, yo lo primero que tengo que pensar es hacer en este paciente, bueno, una proctoscopía en el caso de rectorragia versus una colonoscopía en el caso de una hematoquesia o de una melena, ¿no? Pero, o hematoquesia. Entonces, nosotros dirigimos mucho más. Cuando nosotros empezamos a hacer estudios de intestino medio o de sangrados intermedios, cuando tengo por lo menos 2 estudios altos y 2 estudios bajos con operadores dependientes, eso quiere decir con 2 endoscopistas diferentes, y en todos ellos se haya descartado presencia de sangrado o alguna lesión que justifique los sangrados que ha tenido. Entonces, en aquellos pacientes que yo ya he hecho los estudios altos y bajos y no encuentro una evidencia real de causa de sangrado, pero el paciente ha venido por sangrado, yo he evidenciado la hematemesis, yo he evidenciado la melena, yo he evidenciado la hematoquesia, en esos pacientes es mandatorio hacer estudio de origen intermedio. ¿Y con qué doctor se hace estudio de origen intermedio? Para eso tenemos los estudios de cápsula endoscópica y tenemos los estudios de enteroscopía con balón, ya sea con un balón o con doble balón, ¿no? Pero eso ya son estudios más especializados que normalmente ya lo realiza el especialista, pero que ustedes con un fácil estudio inicial van a poder dirigir y manejar a sus pacientes. Entonces, con estos conceptos y definiciones simples, vamos a poder diferenciar, primero, si este paciente realmente está con hemorragia. Segundo, qué tipo de hemorragia está presentando. ¿Tiene una hemorragia alta? ¿Tiene una hemorragia baja? Solamente con las manifestaciones clínicas. Y ahora viene el siguiente paso. Una vez que yo tengo una hemorragia digestiva alta, ¿qué tipo de hemorragia digestiva es el que tiene mi paciente? ¿Tiene una hemorragia digestiva alta varicial? ¿Tiene una hemorragia digestiva alta no varicial? Y eso es el siguiente paso que tenemos que ver. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Entonces, ya hemos visto
las características clínicas de las diferentes formas de cómo se puede presentar las hemorragias digestivas, y esto es la característica que yo les mencionaba con respecto a la melena, ¿no? Que es un sangrado, pero es un sangrado de sangre digerida, no hay deposiciones acá mezcladas, todo es como si fuera sangre digerida de color negro, tipo brea, y esa es la característica que se presenta en estos casos. Entonces, hay ciertos factores clínicos que nos pueden predecir el riesgo de que realmente se presente una hemorragia digestiva. Uno es la edad, pacientes mayores de 60 años, otros son el sexo, mayormente en el sexo femenino hay más riesgo. Presencia de algunas enfermedades asociadas, ¿no? Algunas enfermedades, por ejemplo, aquellas de que reumatológicas que consumen muchos antiinflamatorios, o pacientes de que tienen algún cuadro de un gastrinoma o son consumidores de AINES. También hay algunos factores clínicos que nos pueden predecir la severidad, como la magnitud de la hemorragia, y esto se tiene que ir sumado con la parte de trastorno hemodinámico que pueda tener el paciente. Una cosa es que el paciente diga, he venido por melena, y efectivamente hay melena, pero el paciente está con buena frecuencia, buena presión, está tranquilo, y otra cosa es de que el paciente venga chocado, como es lo que le estábamos mencionando. Otro es el curso evolutivo de la hemorragia, si es que es la primera vez que sangra, si es que está reingresando por un sangrado, o si es que estos sangrados ya lo viene presentando en el tiempo y no ha tenido algún estudio concluyente de punto de sangrado. Entonces, esos son los pacientes que tenemos que ver como factores clínicos importantes para el estudio y el seguimiento. Y los factores endoscópicos, que también tenemos que tener en cuenta en estos casos, tiene que ver con el tipo de lesión o de hallazgos que yo encuentre, dependiendo la causa. Acuérdense de las diferentes causas que les mencioné de acuerdo al tipo de hemorragia, ya sea varicial o no varicial. En el caso de las no variciales, tengo que ver las características de la lesión. ¿Qué es lo que está sangrando? ¿Es una lesión vascular? ¿Es una úlcera? ¿Es una lesión ulcerada? ¿Son erosiones? ¿Qué es lo que me está produciendo el sangrado? Porque de acuerdo a las características de las lesiones que yo puedo encontrar, que principalmente utilizamos la clasificación de Forrest para la clasificación de las úlceras pépticas, de acuerdo al tipo de Forrest que yo encuentre, es el tipo de manejo que yo le puedo dar, y a la vez es el riesgo de resangrado que pueda tener ese paciente si es que no se trata adecuadamente ese sangrado. Volvamos al caso. Mencionamos que este paciente, un paciente varón, diabético, alcohólico, con manifestaciones tardías de la diabetes, que viene por hematemesis. Dentro de la historia clínica que nosotros hagamos a estos tipos de pacientes, ya les he mencionado que tiene que ser una historia rápida, concisa, ¿no? Con determinación de la forma de presentación de sangrado, qué tipo de hemorragia está presentando de acuerdo a la manifestación clínica. Importante que ustedes en los antecedentes señalen: ¿ha estado consumiendo antiinflamatorios? ¿Ha estado consumiendo algún tipo de antibióticos? ¿Ha sangrado alguna vez? ¿Tiene antecedentes de úlceras o no? ¿Ha estado perdiendo peso? ¿Ha estado usando algún tipo de anticoagulante? ¿Antecedentes familiares o no de cáncer gástrico o antecedentes personales de hígado graso que me pueden predecir una probable cirrosis? Y si es así, cuando nosotros pensamos en una hemorragia digestiva alta, tenemos que aprender a examinar a estos pacientes, ver la coloración, el eritema de la piel, ver si es que está muy pálido, si es que está diáftico, ¿no? Ver si es que tiene algunos estigmas hepáticos que me puedan hacer pensar. Y esto es la parte más importante. Esta es la parte en la que ustedes van a poder diferenciar, o al menos tener una idea valiosa de que si realmente es un paciente cirrótico o no. Muchos de los pacientes debutan con hemorragia digestiva y nunca supieron de que eran cirróticos. Si no es que sangran, no se enteran que son cirróticos. Entonces, los pacientes van a llegar a la emergencia sin ningún antecedente de importancia. Y son ustedes que mediante el examen físico van a poder delimitar por medio de los estigmas hepáticos. Tenemos más de 20 estigmas hepáticos, dentro de ellos están las arañitas vasculares, están el eritema palmar, que en algunos casos, esto no es eritema, pero tienen que ver la palma de las manos de los pacientes, la atrofia hipotenar que se pueda presentar, los dedos en palillo de tambor, las equimosis que puedan presentarse en tronco y extremidades, la distensión abdominal, la citis, la gran circulación colateral que se pueda presentar en estos pacientes. Entonces, son parte de los estigmas hepáticos que ustedes tienen que evaluar en este paciente para poder saber
o al menos hacerse una idea si es que realmente este paciente puede venir por una hemorragia digestiva alta varicial, para poder así dirigir nuestro manejo. Importante la ectoscopía, como vemos al paciente, las funciones vitales, el sensorio, y aquí viene la parte más importante, que es el tacto rectal. Por favor, chicos, así ustedes sean médicos generales, sean internos, no sean de la especialidad, no necesitan ser gastroenterólogos para hacer un tacto rectal. Todo paciente que viene por hemorragia digestiva tienen que examinar al paciente, tienen que hacerle un tacto rectal, tienen que ustedes poder verificar, uno, si realmente es sangrado, dos, qué tipo de sangrado es, y tres, a veces con el tacto definimos, hay lesiones, hay úlceras, de repente es un sangrado hemorroidal. Hemos tenido pacientes que han venido con una rectorragia masiva, que han llegado acá a la emergencia chocados por una hemoglobina en 3, y son pacientes que tienen un sangrado agudo. Entonces necesitan hacer un tacto rectal, salvo pues que el paciente venga y en su cara les vomite, pues, ¿no? Les vomite sangre. O sea, ya ahí ya estaría de más, es un tacto, ¿no? Pero la mayoría no es así. Entonces, todo paciente que viene con la sospecha o evidencia de sangrado tienen que hacerle un tacto rectal. Evaluar bien si hay estabilidad o inestabilidad hemodinámica, si es que hay hipotensión, taquicardia, si hay piel fría, sudorosa, y como les mencionaba, ver si es que ese paciente tiene alguna manifestación de sangrado. En este caso del paciente que hemos estado evaluando, en el caso clínico, el paciente llegó taquicárdico, con palidez marcada de mucosas, con un tacto rectal positivo para melena. Entonces, con esto nosotros estamos diciendo qué tipo de hemorragia está presentando este paciente hasta el momento. Escríbanlo en el chat. Es una hemorragia digestiva alta, probable varicial o no varicial. Lo que tengo hasta ahorita, no me describen estigmas hepáticos, no me describen ningún otro hallazgo más que la inestabilidad hemodinámica propia de sangrado. Hasta aquí, hasta lo que tenemos, ustedes podrían pensar en una hemorragia digestiva alta varicial o no varicial. En una hemorragia digestiva alta no varicial es lo primero que uno pensaría, ¿no? Es lo primero que uno pensaría, porque hasta el momento no tengo un estigma que me haga pensar en varicial. Sin embargo, no estaría de más pensar en exceso, porque es un paciente diabético mal controlado, con antecedente de hígado graso, bebedor crónico, que no sabemos si es que pudiera haber desarrollado una cirrosis en el camino, que todavía no me esté condicionando gran hipertensión portal, porque no hay estigmas hepáticos al menos evidentes, ¿no? Pero como un diagnóstico diferencial alejado, no estaría mal que lo puedan pensar. Sigamos. Una vez que nosotros decimos, ok, ese paciente viene, tiene una hemorragia digestiva alta, aparentemente es una hemorragia digestiva alta no varicial, entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente? ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, para eso es el ABC que siempre se maneja en todo paciente que ingresa a la emergencia, donde tienen que asegurar la vía aérea, tienen que restituir fluidos, de preferencia colocar 2 catéteres endovenosos de gran calibre para pasar gran volumen y reponer así en las pérdidas de líquido que está teniendo por el sangrado. De preferencia pasar coloides y, dependiendo de sus valores de hemoglobina, reponer sangre. En aquellos pacientes que están inconscientes o que están soporosos propios de la misma hipoxia secundaria al sangrado, tienen que retirar las prótesis dentales, poner en posición lateral para que, si es que vomita, no se vaya a aspirar. Y si es un paciente consciente, de preferencia administrar oxígeno y poner en una posición semisentada, justamente para evitar el riesgo de aspiración. Dentro de los exámenes básicos que ustedes deben de solicitar, lo básico, que es un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas, urea y creatinina, porque por el mismo metabolismo de la hemoglobina, cuando hay pérdidas hay una disociación urea-creatinina. Suele haber más urea con una creatinina normal, y eso es algo, digamos, evidente en aquellos pacientes que están con sangrado activo. Importante pedir un trastorno, un perfil de coagulación, puesto que en muchos pacientes adultos mayores son polimedicados con algunas cardiopatías asociadas que usan anticoagulantes
y a veces son eso es la causa del sangrado hasta de erosiones, ni siquiera de úlceras, sino solamente una gastropatía erosiva. Si queremos descartar o tenemos la sospecha de que ese paciente pueda ser cirrótico, pedir una ecografía abdominal y, por supuesto, dentro del plan de trabajo tiene que estar también su endoscopía. En las últimas guías ya se habla acerca de algunas definiciones de endoscopía muy temprana y tardía. Eso va a depender del tiempo en el que nosotros actuemos para poder hacer una endoscopía. Hablamos de muy temprana cuando está dentro de las primeras 12 horas y temprana cuando está la endoscopía realizada dentro de las primeras 24 horas. Siempre se dice que el riesgo de control y sangrado en estos pacientes se tiene que atender dentro de las primeras 24 horas del ingreso. Por eso que la estabilidad hemodinámica de estos casos, de estos pacientes, tiene que ser rápido, porque por sangrado, por hemorragia, los pacientes se pueden morir. Bien. Entonces, en nuestro paciente que habíamos mencionado, tenemos una URI en 67 con una creatinina en 0.7. Esto nos denota que hay disociación urea-creatinina. Tenemos un hematocrito de 18 con una hemoglobina en 6. Bueno, un grupo positivo. Tiene un INR de 1.3, plaquetas normales y transaminasas elevadas, por lo normales hasta 40, están con 55 y 53. Con estos valores, ustedes siguen diciendo que es una hemorragia digestiva alta varicial, no varicial, les falta algo, esperarían todavía estudiar. Coméntenme por el chat, chicos. Arnaldo Álvarez, ¿qué me puedes comentar? Arnaldo. Sí, doctora, yo diría por una hemorragia digestiva alta varicial. ¿Por qué pensarías en una varicial? ¿Qué tienes en estos exámenes como para pensar de que fuera varicial? O en todo caso, ¿qué te faltaría, no? Como para que lo puedas definir. En relación a la hemoglobina y el hematocrito. La hemoglobina y el hematocrito, esta anemia con disociación de urea y creatinina, se puede presentar en cualquier tipo de hemorragia digestiva, sea varicial o no varicial. Esto no es característico de algo varicial, ¿ok? El INR está al límite, las plaquetas están normales, lo único positivo que tengo son las transaminasas, que tiene discreta elevación, pero las transaminasas per se tampoco me denotan un daño de tipo fibrótico o cirrótico. Entonces, yo personalmente, todavía tendría dudas con respecto de poder definirlo como varicial o no varicial, porque estas alteraciones se pueden presentar en cualquier paciente que venga por sangrado digestivo. Obviamente las transaminasas, recordemos nuevamente, el paciente siempre tienen que ponerse en el contexto del paciente que ustedes están evaluando, porque no todos los pacientes son iguales. Este paciente es un paciente diabético, mal controlado, alcohólico y con hígado graso. Entonces, estas alteraciones de transaminasas pueden ser por su estatosis hepática. No sabemos, al menos no nos describen historias, si ese paciente está tomando días antes. Y probablemente por ser la elevación de sus transaminasas, y no necesariamente por ser cirrótico. Como también hay pacientes cirróticos que pueden tener un perfil hepático completamente normal y no determinar de que sea realmente un sangrado varicial. Entonces, yo sí pediría todavía un perfil hepático completo, en donde me incluyan proteínas, me incluya fosfatasa, me incluya, bueno, las transaminasas que ya tenemos, y una ecografía abdominal para poder ver bien la parte hepática y al menos estar un poquito más segura de si realmente este fuera un cirrótico. Todavía quedan las dudas, pero da más para un no varicial que para un varicial, al menos hasta ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos una hemorragia digestiva, tenemos ciertas escalas de valoración que para nosotros nos van a predecir el riesgo de resangrado que pueda tener. ¿Con qué finalidad? De saber en qué momento yo voy a poder ingresar a la endoscopía este paciente o no, si hay la necesidad de hacer la endoscopía o no.
¿no? Entonces, una de las escalas rápidas, clínicas, sencillas que podemos utilizar es la escala de Glasgow-Blatchford. La escala de Blatchford está basada en datos clínicos y laboratoriales, con puntajes que van desde 0 a 23, y me permite predecir la necesidad o no de hacer una endoscopía con el riesgo de mortalidad que esto pueda implicar en el paciente. Entonces, con datos fáciles de urea, hemoglobina, presión arterial y lo básico del cuadro clínico, que es frecuencia cardíaca, si es que presentó melena, si es que ha habido desvanecimiento, o si es que tiene alguna enfermedad hepática como preexistencia o cardíaca, me da un puntaje que la sumatoria de estos me va a dar una valoración que me predice que lo tengo que sí o sí manejar al paciente hospitalariamente por un alto riesgo de resangrado, o que lo puedo manejar de forma extrahospitalaria solamente con sintomáticos porque no tiene criterios como para que este paciente tenga que hacerse una endoscopía de emergencia. En el contexto de lo ideal, todo paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta debería de entrar a una endoscopía. Pero en el contexto real, siendo realistas ustedes, sabiendo cómo estamos en el sector salud, las deficiencias que tenemos con respecto al acceso de la gente a servicios y más aún especializados y estos tipos de procedimientos endoscópicos, con ese tipo de valoraciones a ustedes les puede dar cierta seguridad de poder decir, señor, ¿sabe qué? Usted no tiene riesgo de resangrado, su valoración es mínima y por lo tanto no necesita una endoscopía o en todo caso puede esperar una endoscopía hasta poder ser realizado. Donde en provincia, cuando ustedes hagan su serum, cuando ustedes hagan su internado en ciertas zonas periféricas que no puedan acceder o que no tengan una cita pronta para una endoscopía. Pero en el contexto ideal, como les menciono, todo paciente con sospecha de hemorragia digestiva con evidencia debería de ingresar a un procedimiento endoscópico. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, si bien es cierto el paciente tiene antecedentes y tiene algunos factores que nos puedan hacer sospechar de que esto es una hemorragia digestiva alta varicial, sin embargo no tengo nada definido con respecto a ello. Entonces, en este caso lo vamos a manejar como una hemorragia digestiva alta no varicial. Si fuera el caso de una hemorragia digestiva alta varicial, como hemos mencionado, las varices que principalmente sangran son las varices esofágicas y las varices gástricas. Cuando estas hemorragias son de gran volumen, son hemorragias masivas, y yo sé que me va a demorar estabilizar al paciente para que pueda ingresar a un procedimiento endoscópico, para eso yo utilizo lo que se llama la sonda de Senstaken. La sonda Senstaken es una sonda que tiene un doble balón, un balón esofágico y un balón gástrico, que me permite, por medio de esta sonda y de sus conexiones, poder insuflar los dos balones y de esta manera, con un factor compresivo, poder disminuir al menos el sangrado. Es como cuando uno tiene una herida y lo primero que hace uno es presiona la herida para que se coagule y para el sangrado. Un efecto similar es lo que se pretende lograr con este balón. Entonces, comprimir las varices, porque normalmente las varices se forman a nivel de la unión esófago-gástrica de forma distal o a nivel, ya sea esa curvatura mayor o esa curvatura menor de estómago. Entonces, con esta sonda se procura comprimir esas varices para evitar de que pueda haber un sangrado o al menos minimizar el sangrado que se tiene. ¿Por qué es importante nosotros poder diferenciar, e insisto con eso, poder diferenciar el tipo de sangrado? Porque el manejo difiere, es distinto. Si yo tengo una hemorragia digestiva alta varicial, estoy sospechando que hay hipertensión portal, probablemente sea cirrótico, no lo sabemos, pero en ese contexto tengo que dar profilaxis antibiótica, principalmente con ceftriaxona. Tenemos que indicar algunos vasopresores, en este caso se puede usar octrótido, se puede usar terlipresina, para que me haga un efecto vasoconstrictor a nivel de estos vasos y me disminuya el riesgo de sangrado o el flujo de sangrado. Y en aquellos pacientes, como les mencionaba, en el cual el sangrado es masivo, utilizar la sonda Senstaken. Pero miren la diferencia en el manejo de una hemorragia digestiva alta no varicial. En la hemorragia, bueno, en la varicial igual, reposo, no, nada por vía oral, pero tengo que pasarle volumen. Se le indica procinéticos para poder vaciar y limpiar el estómago para poder visualizar las lesiones al momento de la endoscopía. Y se le indica inhibidores de bomba, 80 miligramos en bolo, seguido de 40 miligramos cada 12 horas, o en infusión continua, 8 miligramos por hora. Entonces, ¿qué diferencia entre el manejo de una varicial, donde yo tengo que usar vasopresores y profilaxis, a una no varicial, en la que lo único que yo voy a hacer es poner volumen y dar omeprazol?
hasta llegar a una endoscopía. ¿En qué momento realizo la endoscopía? Como les mencionaba, dentro de las primeras 24 horas es lo ideal. Importante que hagan su escala de Blackford para ver el grado de permanencia de estos pacientes que tengan que tener en emergencia, o se puede hacer procedimientos programados. Y en aquellos que continúe con un sangrado activo, que persista el sangrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque primero tenemos que tratar de buscar la estabilización hemodinámica del paciente antes de ser sometido a una endoscopía. Entonces, si tengo un adulto con sospecha de hemorragia digestiva alta, ya hemos visto, tengo que hacer mi ABC. Si el paciente está sangrando activamente, ¿no? Tengo que reponer volumen y si es necesario transfundir sangre. Si cuando yo transfundo sangre, cuando tengo una hemoglobina menor de 7, en aquellos pacientes que no tienen ninguna comorbilidad o ninguna cardiopatía isquémica como antecedente, o en aquellos pacientes que tienen hemoglobina menos de 9, cuando tienen antecedentes de alguna cardiopatía isquémica. En pacientes con sospecha de sangrados masivos, pensar en colocar una sonda Seidenstaken si es que tengo la sospecha de que sea una hemorragia digestiva alta varicial. Entonces, tengo mi sospecha, tengo evidencia, estabilizo al paciente, realizo mi escala de Blackford. Si mi escala de Blackford tiene una puntuación menos de 1, es un paciente que lo puedo manejar de forma ambulatoria o puedo programar al paciente de forma ambulatoria para una endoscopía con las sugerencias propias del cuadro, ¿no? Y si tengo una escala de Blackford más de 2, si es una no varicial, tengo que iniciar bomba de omeprazol. Y si la sospecha es varicial, iniciar mi profilaxis antibiótica, iniciar Oscrotide y realizar la endoscopía. Si yo realizo la endoscopía, voy a terminar de definir si mi hemorragia es varicial o no varicial. En el caso de la hemorragia digestiva alta varicial, el manejo propio de las varices, si son esofágicas, ligadura, y si son varices gástricas, se usa la obturación de varices gástricas por medio de cianocrilato. Y si son hemorragias digestivas altas no variciales, el manejo va a depender de la escala de Forrest, que es el que indiqué en algún momento. Solo hasta el Forrest 2B tiene indicación de manejo endoscópico. El Forrest 2C y 3, el manejo es netamente médico, con inhibidores de bomba y con sucralfato, para poder disminuir el contacto del ácido con el lecho ulceroso y facilite su cicatrización. Entonces, todo va a depender de las características. En resumen, como yo les mencionaba y les insisto y les recalco, el manejo de una hemorragia digestiva alta varicial y no varicial difieren completamente. Entonces, queda en su expertise como profesionales en hacer una buena anamnesis, una buena recapitulación de antecedentes, un buen examen físico, como para que ustedes desde el ingreso ya se puedan hacer una idea de qué tipo de hemorragia es el que van a manejar. Las hemorragias digestivas altas variciales, como les mencionaba, si son esofágicas, se tratan con ligaduras. Lo que se hace es un procedimiento endoscópico donde se ingresa y se estrangula las varices y se coloca unas bandas elásticas para poder estrangular esas varices y después en el lapso de 10 a 14 días estas varices caen y dejan una cicatriz. La idea es que con estos procedimientos de ligadura puedan colapsar las varices y así disminuir el riesgo de sangrado, porque miren estos tremendos cordones varicosos, violáceos, tortuosos, incluso con puntos rojos y con un pequeño sangrado en uno de ellos, ¿no? A diferencia de las varices gástricas, que estas se ven a nivel del fondo gástrico, se ve todo un cordón varicoso violáceo, incluso cubierto con un área de fibrina que nos hace sospechar que había un sangrado reciente, y en estos casos lo que se hace es una obturación de varices. ¿Cómo es la obturación de varices? Se inyecta este vaso con una sustancia que es el cianocrilato, y eso se forma como si fuera, imagínense el tris, este pegamento, cuando se endurece, se pone duro. Exactamente la misma función tiene el cianocrilato. Entra como líquido y a los segundos se endurece. Y justamente es como para taponear o colapsar ese vaso que está en el fondo. Ese es el manejo de una hemorragia digestiva alta varicial. A diferencia de las hemorragias digestivas altas no variciales, ¿no? Tenemos el Forrest 1A, que es el sangrado en chorro,
el Forres 1B, que es el sangrado en napa, el Forres 2A, que es un vaso visible, se ve ahí un vasito en el lecho, el Forres 2B, que es un coágulo adherido al lecho, el Forres 2C, donde ya hay una fibrina sucia, ya se está formando la fibrina, pero es una fibrina sucia, oscura, y el Forres 3, que es ya una fibrina limpia en medio de un lecho que ya está incluso con baja de la inflamación de los bordes, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros hacemos tratamientos? Hasta el Forres 2B. El Forres 2C y Forres 3, como les mencionaba, son manejos ambulatorios. Si nosotros tenemos un sangrado, un Forres 1A, 1B, 2A, 2B, las guías lo que nos indican es que tenemos que hacer tratamiento. Tratamiento endoscópico. ¿Qué tratamiento endoscópico? Tenemos tratamientos hemostáticos y tratamientos médicos. Los tratamientos hemostáticos es con inyección de adrenalina, inyectamos, pero siempre lo que nos sugieren las guías es que sea doble terapia, que no solamente hagamos una, sino que mezclemos. Por ejemplo, hacemos inyecto y a la vez ponemos un clip, por ejemplo, si es que hay un vaso visible. O si vemos un vaso sangrante, perdón. Y si hay un vaso visible, podemos hacer inyectoterapia en los bordes y en el medio del vaso visible podemos hacer probeta caliente, por ejemplo, que es otra técnica endoscópica también. Y así, dependiendo de lo que encontremos, es el tipo de manejo endoscópico que nosotros vamos a proponer en el momento. Por eso que es importante que como endoscopistas, como centros endoscópicos, nosotros tengamos todas las, digamos, las herramientas para poder manejar. Porque qué tal si entramos y vemos, y entramos pensando que es una hemorragia digestiva alta no varicial y encontramos varices esofágicas y al final el sangrado fue por varices. Entonces tenemos que tener las bandas en el momento para poder tratar. ¿Y qué tal si pensamos que era cirrótico? ¿Qué nos ha pasado? Los cirróticos también hacen úlceras. Entonces, no siempre los cirróticos van a sangrar solamente por varices, también tienen derecho a hacer úlceras. Entonces, estos pacientes a veces entramos y no, las varices están bien, pero entramos y vemos úlcera. Y al final de donde sangró fue de la úlcera. Entonces, tenemos que tratar la úlcera de acuerdo a la clasificación que estamos encontrando. Listo, chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto, lo que hemos evaluado? Andrea. Sí, doctora. Para el tratamiento con ligadura de las varices esofágicas, ¿causaría algún tipo de obstrucción? O sea, ¿el paciente podría comer normal o tendríamos que ponerle una sonda nasogástrica o cómo sería? Cuando nosotros colocamos las bandas, el paciente tiene que permanecer en NPO las primeras 6 horas. Luego de que se ha hecho la ligadura de 6 horas, se le inicia dieta líquida y se le mantiene por dieta líquida por 24 horas. Si no hay evidencia de resangrado, si la hemoglobina se mantiene estable, si clínicamente el paciente está tranquilo, se le progresa la dieta a líquida amplia y se le mantiene la dieta a líquida amplia por 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Por lo que les mencioné, que dentro de los 10 a 14 días posterior a la ligadura, esa banda con esa varice estrangulada caen. Y a veces en el lecho de esa varice que se ha ligado puede formarse una úlcera que también puede sangrar. Entonces, al momento, imagínense, el paciente está con los cordones ahí estrangulados, si se comen un trozo de carne, un trozo de pollo, puede lacerar, puede traumatizar la zona y puede desprender antes de tiempo la liga. Y eso puede condicionar un resangrado. Entonces, ellos tienen que tener una dieta de comer. No se indican colocaciones de sonda para la alimentación, porque las sondas, al momento de introducirlas, también pueden traumatizar esas varices. Y las varices que no sangraron pueden sangrar solamente por el trauma de la sonda misma. Entonces, en ellos no está indicado la nutrición por sonda. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Bernardo. Doctora, buenos días. ¿En qué momento podríamos utilizar el cociente de Ricci, ¿no? En estos casos, en pacientes alcohólicos? No lo usamos. En realidad, cuando nosotros hacemos la evaluación de estos pacientes, tratamos de hacer la valoración de la parte clínica inicialmente, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder de forma barata, de forma rápida, poder clasificar a estos pacientes y poder tratarlos de la mejor manera. No utilizamos como parte de la evaluación de estos pacientes el cociente de Ricci. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a mostrar unos par de videos para que ustedes vean cómo se tratan las varices esofágicas. Acá hay uno que he encontrado en... A ver, ¿logran ver mi pantalla? ¿Logran ver mi pantalla? Ya, ok. Cuando nosotros hacemos la endoscopía, nosotros ingresamos. Y ni bien ingresamos, a nivel de tercio distal se ve los cordones varicosos. Miren este lecho con un tapón plaquetario sobre el varice. Aparentemente ahí no hay sangrado activo. Ingresamos, hay una gastropatía hipertensiva considerable porque se ve la piel, como nosotros decimos, piel de serpiente, que se ve como así, como otro moteado difuso. Eso es una gastropatía hipertensiva severa. Sin embargo, cuando nosotros, esa es a nivel, la imagen de retroflexión, se ve a nivel de la región subcardial, salimos y en el momento de salir, por el mismo roce del equipo, se puede producir un desprendimiento de ese tapón. Miren. ¿Ve cómo se ve el tapón plaquetario ahí? Sobre la varice. Entonces, en esos casos tenemos que sacar el equipo, armar el equipo, se le pone este cap con las bandas elásticas, todas esas bandas negritas que ustedes ven son las bandas, donde nosotros llegamos sobre la varice que está comprometida y vamos a succionar, aspiramos la varice y por medio de una maniobra se liberan las bandas. Al momento de succionar, como ustedes han visto, ese es el riesgo que se corre, porque chupa el tapón y puede llegar a desprender el tapón plaquetario. Entonces ahí lo que hacemos es estrangular. Liberamos las ligas, estrangulamos las varices para contener el sangrado. Y si ustedes se dan cuenta, logramos chupar esa varice, e inmediatamente las varices de arriba como que se colapsan. Esa es otra varice que se está ligando. Se disparan las ligas y se estrangulan las varices. Entonces, se dan cuenta nuevamente, chupo la varice y colapsan las de arriba. Colapsan las varices de arriba. Y es la idea. Esa es la función de las ligas. ¿No? Poder colapsar las varices para que puedan reducir su tamaño y por lo tanto disminuir el riesgo de resangrado. Esto es con respecto a las varices esofágicas. Respecto a las úlceras gástricas, cuando nosotros hacemos una endoscopía, una reflexión y a nivel de la curvatura menor, se ve un gran lecho ulceroso. Esta úlcera, miren,
Esto es un vaso visible. Recuerden lo que les mencionaba en la clasificación de Forrest. Entonces, en estos casos tenemos... Ay, ¿quién me escribió? Háblenme, chicos, porque si no tengo que salir de la imagen. ¿Quieren comentar algo? Entonces, lo que se realiza ahí es inyectoterapia. Se inyecta soluciones de adrenalina diluida al 1 por 1000 en los 4 cuadrantes, que es la técnica de inyectoterapia, para poder con la adrenalina producir vasoconstricción de los vasos que están alrededor del lecho y así disminuir el resangrado. Pero adicional a ese procedimiento de inyectoterapia, en el cual yo inyecto la adrenalina, tengo que utilizar algún otro medio para poder, como les dije, tenemos que usar 2 métodos endoscópicos terapéuticos de preferencia. Entonces, lo ideal para ese tipo de vaso es usar lo que nosotros llamamos probeta caliente, ¿no? Entonces, la probeta caliente ustedes ven acá, lo que voy a hacer, acá lo que van a hacer es un clip. No van a usar probeta, van a usar clip. Entonces, nos ponemos sobre el vaso y con con el clip tratamos de colapsar ese vaso que está ahí para poder evitar que vuelva a sangrar. Como no pudieron colocar el clip, porque es un lecho amplio, ahí es donde se va a usar la probeta, que es lo ideal con estos vasos. Se lava bien el lecho, nos ponemos con esa sonda sobre el vaso y lo quemamos. Y así queda el lecho ya con el vaso quemado. ¿Ve? Entonces se usó doble técnica para poder quemar el vaso visible. Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta? Doctora, y en el caso de la escala Forrest 12 y, si no me equivoco, creo que eran 2, ¿qué tratamiento se le hace? Forrest 12 y 3 se le manda IVP, se le manda doble dosis, cualquier inhibidor de bomba que ustedes deseen, sea omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, a doble dosis de 20 miligramos mañana y noche, más sucralfato. El sucralfato es una solución quelante que forma como una gelatina sobre el estómago y sobre el lecho ulceroso que impide el contacto del ácido, con el mismo lecho, y eso va a favorecer la cicatrización, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se da? Dependiendo de la ubicación de la úlcera. Si son úlceras duodenales, como hay menos cantidad de ácido, se le da tratamiento por 4 semanas. Si son úlceras gástricas, se les da tratamiento por 8 semanas. Ojo, que así les demos tratamiento endoscópico, igual se le da su tratamiento con IVPs y con sucralfato sus 4 o 8 semanas dependiendo de la localización. No es que porque si le hago el tratamiento terapéutico ya no trato más la úlcera, no es así. Tenemos que, aparte, dar el tratamiento médico. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, igual hoy día tienen la teoría de hemorragia digestiva alta y van a reforzar mucho más las ideas que les estamos dando. Siempre acuérdense que la parte clínica es lo que manda. El examen clínico es muy importante, la anamnesis, la historia clínica, el tacto rectal en aquellos pacientes que tenemos dudas. Dentro de los exámenes, vean la disociación urea-creatinina, que es el cociente que más se usa para poder definir el riesgo de sangrado digestivo alto por la digestión propia de la hemoglobina. Y la diferenciación entre si es una hemorragia digestiva alta o baja es lo principal que ustedes tienen que tener al inicio de la evaluación de cada paciente, porque eso es lo que les va a hacer
de que puedan dar un buen plan de trabajo en esos casos. Si no hay duda, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo ya en la próxima práctica conmigo la otra semana. Cuídense, que tengan buen día.